Así pues, shalom, shalom a todos, bienvenidos. Estamos en el capítulo primero del libro de Yoshua, el versículo tercero. Después de invitarle o de ordenarle que atraviese el Jardín, el río Jordán, le dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moshe. Esta expresión aquí, este versículo nos manda un poco atrás, no mucho, en el libro del Deuteronomio. Sí. En el libro del Deuteronomio, capítulo 11, versículo 24, dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie será para vosotros, desde el desierto y el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar trasero, será vuestro territorio. Trasero significa que en los mapas judíos, en realidad, lo que está delante, nosotros cuando nos giramos, no nos giramos en dirección al norte, así como hacíamos cuando estábamos en la escuela, que nos poníamos cara al norte y el sol sale por la derecha y se pone al revés, sale por la izquierda y se pone por la derecha, sino que en el mapa judío, en realidad, el que tiene que estar por delante es el levante, el este. El este estamos cara hacia el este, y por lo tanto la mano derecha es el sur, la mano izquierda es el norte, y atrás está el oeste, y allí está el mar Mediterráneo, porque estamos en el otro lado del Mediterráneo, en la costa este levantina del Mediterráneo. Por lo tanto, cuando miramos hacia levante, hacia adelante, lo que tenemos detrás es el mar Mediterráneo, y en muchos versículos se le llama el mar trasero, el mar de atrás. Shalom, shalom a todos los que hemos llegado un poco más tarde. Bienvenidos a todos a la clase de esta noche. Ok, entonces aquí es una promesa, una promesa, una profecía, una bendición que les da el Creador a los hijos de Israel, y les dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie será para vosotros, desde el desierto y el Lebanón, y desde el río Éufrates hasta el mar trasero, será vuestro territorio. No. Quiere decir que a la parte de atrás está el Mediterráneo, y hasta la costa mediterránea es parte de la frontera del pueblo de Israel. Esto lo veremos en un momento. Si nos permites, vamos a ver todas las fronteras estas. Ok, entonces aquí dice: todo lugar que pise la planta de vuestro pie. A esto se refiere a estas palabras que dijo Moshe, en nombre del Creador, al pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí dice: tal como dije a Moshe, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado. Y ahora menciona y da los detalles. Desde el desierto y el Líbano. Líbano significa blanco, a causa de las nieves que están en las cimas de los montes del Líbano, que son muy altos. Hoy en día no se contempla esto, estamos muy lejos de llevarlo a cabo. Sigue estando en la profecía que debe cumplirse en algún tiempo, pero no parece que sea ni mañana ni pasado mañana. Contestando a la pregunta de Francesc, si esperamos que Jordania, Siria y medio Irak se unan a Israel. De momento está un poco lejos esta profecía de cumplirse, pero quién sabe
aquí en el Oriente Medio todo va muy rápido. De pronto la tortilla se da la vuelta y lo que parecía que iba muy bien, de pronto va muy mal. Y lo que pensábamos que sería una primavera árabe resultó ser un otoño o un invierno muy crudo. En fin, nosotros no sabemos de momento. Esto sabemos que es una profecía que se va a cumplir, pero de momento no sabemos cuándo y ni cómo. Ok, versículo 4 entonces. Desde el desierto y el Libanón hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los gititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol. Esto es lo que he mencionado antes, el mar de atrás, el Mediterráneo, y lo llama el mar grande no porque sea el mar más grande, no porque haga la competencia al Océano Pacífico, sino porque, siendo que es frontera de la Tierra Santa, por lo tanto es el mar grande, que está hacia la puesta del sol. Esto será vuestro territorio. En cuanto a los hititas, vamos a ver un segundo. Los hititas o hititas con H, en castellano lo escriben normalmente con H, pero esto viene del inglés, y el inglés es una H aspirada que en realidad debería transcribirse con una J. Los hititas aparecen ya en el libro de Bereshit, en el Génesis, en el capítulo 23, en tiempos de Abraham, como uno de los pueblos que habitaban en la Tierra Santa. En Hebrón, en la ciudad de Hebrón, allí había gente de este pueblo de hititas. No sé si todos eran hititas, pero había representantes de los hititas. Esto es lo que vamos viendo ahora, contestando a tu pregunta, Miquel. Aquí habla de la tierra de los hititas en las orillas del río Éufrates, que podríamos relacionar con la Turquía asiática, con la Anatolia, donde se ubica la cuna del imperio hitita, cuya capital era Hattusa, que está aquí a unos 200 kilómetros al este de la actual capital de Turquía, Ankara. Cierto que los arqueólogos no acaban de convencerse de que los hititas del libro de Bereshit o de la Biblia en general sean los mismos que habitaban a las orillas del Éufrates, pero este versículo del libro de Yoshua los vincula sin dar lugar a más dudas. O sea, el versículo que hemos visto ahora, vamos a verlo de nuevo. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, y dice que está cerca del río Éufrates. Entonces, si vemos este plano de nuevo, entonces vamos a ver este río de aquí, no sé si lo veis. Este es el Éufrates y pasa por aquí, sube hacia Carquemish y hacia más arriba. Y esto limita con la tierra de los hititas. Tal vez antiguamente, según el versículo este del libro de Yoshua, los hititas estuvieran un poco más abajo, aquí en el sur de Turquía y norte de Siria. Y entonces dice que la frontera tiene que llegar hasta aquí, hasta toda la tierra de los hititas, que tal vez en aquel momento habitaban solamente en este rinconcito de aquí, en la punta nororiental del Mediterráneo. Ok, entonces, no sé, parece muy claro que los mismos hititas de los cuales hablan en el libro del Génesis y aquí ahora en el libro de Yoshua, son los mismos que vivían aquí en esta zona cerca del Éufrates, y son los mismos que encontraron sus vestigios hace menos de 100 años. Empezaron a encontrar cosas aquí en esta zona del centro de Turquía. Ok. Más detalles yo no conozco, pero está claro que estos versículos del libro de Shoftim, de Yoshua, vinculan a los hititas que estaban aquí en Turquía con los hititas de aquí.
Ok. Sí, sí, bueno, la cruz gamada era un signo muy usado en aquellos tiempos, no tiene nada que ver con los nazis de actual, o sea, en aquellos tiempos no tenía nada que ver con antisemitismo, cosas así. Ok, hemos visto esto de los hititas, que me parece que es un tema muy interesante porque como ya vemos aquí, que los arqueólogos no se acaban de convencer de que se trata del mismo pueblo. Dicen que una cosa son los hititas con una T y otra cosa son los hititas con dos T's o una cosa así. Dejemos todo esto. En cuanto al jardín de Edén, también no sé exactamente dónde estaba. Tiene razón Sara cuando dice que debería estar en esta zona de aquí más o menos, porque dice que de allí salen 4 ríos y dos de los ríos son el Éufrates y el Tigris. El Éufrates es este de aquí que hemos visto que pasa por Carquemish y al este de Haleb y va hacia el sur. Y el otro es el Tigris, que empieza por aquí arriba, muy cerca de las fuentes del Éufrates. Las fuentes del Éufrates y del Tigris están muy cercanas la una a la otra. Por lo tanto, tiene lógica buscar el jardín del Edén por aquí. El problema es que hay otros dos ríos, el Pishón y el Gijón, que el Gijón se colocan, sí, el Gijón está junto a Jerusalén. Y el Pishón, pues no se sabe exactamente a cuál se refiere, puede que se refiera al Nilo, quién sabe. Pero puesto que todo esto está en el segundo capítulo del libro de Génesis, estos versículos no pueden tomarse al pie de la letra, no tienen explicación sencilla, toda es esotérica y lo vamos a dejar de momento para otra ocasión. Ok, siendo así, volvemos a nuestro versículo y hemos dicho que está aquí en el versículo 4, está delimitando las fronteras, el territorio de la tierra de Israel, lo que Dios había prometido a nuestros antepasados, a Abraham, y dice aquí que en tiempo de Josué, Dios le dice a Josué, esto será vuestro territorio. En algún momento de la historia que veamos ahora a continuación, la frontera va a llegar hasta ahí arriba y ahora vamos a ver lo que dice, en realidad, esto se menciona en el capítulo 34 del libro de Números, de Bemidbar, y vamos a ver aquí más o menos el territorio. Las fronteras de la tierra de Israel aparecen ya en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 34, de 1 a 15. La frontera sur comienza en el extremo meridional del mar de la Sal, que es aquí abajo. El mar de la Sal es el mar Muerto, en dirección al torrente de Egipto. No es un río, es un torrente. Un río es cuando es la corriente principal y un torrente es cuando no es principal o cuando no es continuo, no hay agua continuamente. Son dos palabras muy diferentes en hebreo y no hay que confundirlas, al igual que en castellano también son diferentes. Este torrente hay quienes lo ubican en el brazo oriental del Nilo, aquí, un poco al este, unos 10 kilómetros al este o más, 10 kilómetros más o menos al este del canal de Suez actualmente, en un lugar en donde estaba la famosa ciudad de Pelusia. No, Gaza está por aquí. Gaza está aquí. Nosotros estamos hablando aquí. Estaba la ciudad oriental, la entrada de Egipto estaba aquí en Pelusia. Es una ciudad, se han encontrado los restos arqueológicos y hasta aquí llegaba el brazo oriental del Nilo. Este brazo actualmente está seco
Y esta es una posibilidad. La segunda posibilidad del torrente de Egipto, que se trate de aquí de un torrente que normalmente está seco, solamente cuando llueve en la península del Sinaí, entonces se llena este torrente, y se llama actualmente el Arish, puesto que desemboca junto a una ciudad que se llama así el Arish, donde hubo una gran batalla. Bueno, no nos metamos en esto ahora. Esta batalla fue durante la Segunda Guerra Mundial. Dejemos esto ahora. La frontera norte está muy lejos, en el monte Hor, que es diferente del monte que tiene el mismo nombre, que está en la península del Sinaí, y que parece ser que está por aquí abajo. El monte Hor, hay otro Hor que está aquí arriba, y parece ser que se trata del monte Akra, que está en Turquía, en el sur de Turquía, y coincide con lo que dice nuestro versículo, que dice hasta el gran río, el río Éufrates, que seguramente se refiere a la zona sur de Carquemish. Carquemish está aquí arriba, no entra dentro de la foto esta, y aquí toca el río Éufrates, da la vuelta aquí, viene desde el este y se va aquí hacia el norte, en realidad al revés, viene del norte y aquí da la vuelta hacia el este. Entonces, en el libro de Números dice que la frontera va desde el monte Hor, que está junto al mar o muy cerca del mar, y va hasta el río Éufrates y luego baja en dirección de Hamat. Es el Mediterráneo, exactamente. Esto es Chipre, esto es el sur de Turquía, y esto es el Líbano, y esto es el norte de Siria, y aquí el sur de Turquía también. Ok, entonces, esto parece ser que es la frontera sur, esto la frontera norte, tal y como aparece en nuestro versículo y también en el libro de Números. Y la frontera oriental, que va desde la frontera norte hasta la frontera sur, pasando por el Jordán, y aquí al norte del lago Kineret, del lago de Genesaret, pues la frontera se pierde un poco, no está claro por dónde pasa exactamente. Se mencionan 2 o 3 ciudades como referencias, pero no se sabe exactamente a qué ciudades se refiere. Y por lo tanto he hecho aquí una línea un poco curva porque no se sabe exactamente por dónde pasan. Esto es la frontera oriental que va desde la ciudad de Hamat o sus cercanías aquí hasta el lago Kineret y luego sigue el Jardín hasta el mar de la Sal, el mar muerto. Bueno, entonces hay quienes opinan que la frontera norte debería estar muchísimo más cerca, pero no son capaces de explicar dónde está este monte Hor cerca o en dirección de Hamat. Si quieres poner la frontera un poco más aquí abajo, explícame cómo llegas luego hasta Hamat. Hamat es una ciudad que sabemos exactamente dónde está. Sí que incluye los altos del Golán, los incluye, o por lo menos en parte. Yo, según lo que he entendido de los versículos, sí que incluye los altos del Golán, pero tal vez solamente una parte. Esto no nos vamos a meter en todos estos detalles. Ok. Exactamente. Bueno, esto, en teoría, esto es muy grande. Esto incluye todo el Líbano. Todo el Líbano está metido aquí dentro. El Líbano es un país muy pequeñito, está todo incluido aquí dentro. Y el trozo de aquí, que es el norte de Siria, la salida al mar que tiene Siria, con las ciudades de Laquía y todo esto, que están aquí arriba, que son para ellos muy importantes. La ciudad donde nació la familia de Asad, que también está por aquí, los alawís. Ok. De hecho, las tribus que habitaban más al norte no llegaron mucho más allá del río Litani, al sur del Líbano. El río Litani es esta línea que he marcado aquí de azul. Esta línea de aquí es el Litani y parece ser que nunca se asentaron mucho más al norte
del libro Litani, tal vez un poco, pero no mucho. Y cuando se marcan las dos ciudades extremas del país, siempre se menciona a Dan en el norte y a Beersheba en el sur. Cuando quieres decir todo el país de Israel, dices desde Dan hasta Beersheba. Dan está aquí, sabemos perfectamente dónde estaba Dan y sabemos perfectamente dónde estaba Beersheba. Esto es lo que de facto fue conquistado y habitado por las tribus del pueblo de Israel que llegan ahora con Yoshua. La frontera norte está muchísimo más lejos y la frontera sur también está lejos, a pesar de que esto ya es desierto, y vaya usted a saber a qué se refiere exactamente cuando dice esta frontera sur. Aquí habitaban los filisteos durante toda la época de Yoshua y toda la época de los jueces y gran parte de la época de los reyes. Y aquí en la costa norte, en la franja costera por lo menos, pues estaban los famosos viajantes de aquella época que en realidad ellos se autodenominaban cananeos, los fenicios exactamente se autodenominaban cananeos y hablaban el mismo idioma que los hijos de Israel, hablaban exactamente el mismo idioma. Se han encontrado lápidas y escrituras aquí en la zona de Biblos, que está aquí arriba, la famosa Biblos que está aquí arriba, que era se considera la capital de los fenicios, y allí está escrito en un hebreo bastante comprensible. Por lo tanto, esto son cuestiones que tal vez las veamos a continuación. No voy a alargarme más en este momento aquí. Estamos viendo solamente las fronteras de la tierra de Israel. Esta es la posibilidad del norte, la frontera norte, más o menos. Hay quien la ponen un poco más arriba y que lo ponen un poco más abajo, no sé. Y estas dos posibilidades de aquí del sur y la frontera este que pasa por el Jardín. Ahora vamos a ver en este mismo capítulo, si es que nos da tiempo, que había también una franja aquí al este, lo que es la actual Jordania, o parte de la Jordania actual. Esto lo veremos a continuación si nos da tiempo. Ok. Versículo 5. Nadie se plantará ante ti en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Esta promesa, esta profecía, que nadie se plantará ante ti, también está mencionada en el mismo capítulo que vimos antes, tal como dije a Moshe en el versículo 3. Ahí mismo aparece también esta profecía que nadie se plantará ante ti. Vamos a verlo un segundo. Vimos antes el versículo 24 y ahora aquí tenemos el 25. Nadie se plantará ante vosotros, vuestro temor y pavor dará el Señor vuestro Dios sobre la faz de toda la tierra que piséis, como os dijo. Okay, entonces, son profecías que ya aparecen en el capítulo 11 del libro de Devarim, el Deuteronomio, y que ahora que estamos entrando a la tierra de Israel, nos preparamos para entrar a la tierra de Israel, les recuerda que esto es lo que se va a cumplir, que todo lugar que pise la planta de vuestro pie y que nadie se plantará ante vosotros, etcétera, etcétera. No te dejaré ni te abandonaré. Esto también aparece en el libro del Deuteronomio, de Devarim, pero un poco más adelante, no en el capítulo 11, sino en el 31. Llamó Moshe a Yoshua y le dijo ante todo Israel: sé fuerte y valiente, pues tú vendrás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se la heredarás. Y el Señor es quien va ante ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas ni te amedrentes. O sea, es lo que le está diciendo aquí: no te dejaré ni te abandonaré. Y ahora vamos a ver aquí, a continuación, que aparece varias veces esta expresión, sé fuerte y valiente. Aquí vemos 3 veces,
y más adelante, más abajo, una cuarta vez, sé fuerte y valiente, al final del capítulo primero. 4 veces aparece en este capítulo esta expresión, sé fuerte y valiente, y vamos a ver a qué va todo esto. En primer lugar, le dicen a una persona que sea fuerte y valiente cuando le esperan grandes retos y grandes peligros, ante los cuales deberá mostrar su fortaleza y su valentía. Si todo va bien, si no tiene que haber problemas, ¿para qué decirle que sea fuerte y valiente? Se le dice esto a una persona cuando está claro que va a haber grandes peligros y grandes retos. La fortaleza se refiere más al ser capaz de aguantar en una posición, aguanta, tanto si es física como espiritual, sin dejarse avasallar por fuerzas extrañas y enemigas. Esto es la fortaleza. Y la valentía se enfoca a las empresas nuevas, a las tareas desconocidas en territorio desconocido y peligroso. Aquí es necesaria la valentía, el arrojo, para abrirse paso por lugares salvajes o desiertos, como vamos a ver a continuación. En el versículo 7 dice, solamente sé muy fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la Torá que Moshe mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Por qué tiene que añadir aquí muy fuerte y valiente? ¿Qué diferencia hay entre este versículo y el anterior y el que viene luego a continuación, en que dice sencillamente que sea fuerte y valiente? ¿Por qué aquí tiene que añadir mucho? Sí, exactamente. Esto es profecía. Vamos a ver de nuevo. El Señor habló a Yoshua bin Nun diciendo, todo esto es profecía que recibe de Hashem. Ok, entonces, ¿por qué le dice muy fuerte y valiente? 3 veces le dicen a Yoshua en este capítulo que sea fuerte, Dios le dice que sea fuerte y valiente, y una cuarta vez en que le dicen que sea muy fuerte y valiente. En este versículo se habla del estudio de la Torá, no tan solo del estudio particular de Yoshua, sino del nivel nacional del estudio, que es mucho más complicado y una responsabilidad más grande. Yoshua es el responsable a nivel nacional de la transmisión de la Torá oral. Él fue quien empezó la cadena de la recepción. En hebreo, no, esto es el significado de este versículo. Este versículo dice que tienes que esforzarte tú en el estudio de la Torá, porque él era el depositario de la Torá oral. La cadena de recepción en hebreo se dice así, no se dice cadena de transmisión, porque transmisión es el que transmite y recepción es el que recibe. En esta cadena tiene que haber por lo menos 2 personas, uno que es el que da el mensaje y el segundo que es el que recibe el mensaje. Si estamos viéndolo desde el punto de vista del que da el mensaje, entonces diremos transmisión. Pero si vemos desde el punto de vista del que recibe, entonces hablaremos de la recepción. En hebreo se habla desde el punto de vista de la recepción. Y la recepción en hebreo se dice Kabbalah, la cadena de la Kabbalah. La Kabbalah es la recepción de la Torah oral, de cualquier cosa. Puede ser la recepción de un hotel, por ejemplo. En la recepción de un hotel hay un letrero frente a la entrada que dice Kabbalah. Y Kabbalah significa recepción, aquí es donde te reciben. Y también cuando compras algo, entonces el vendedor te da una Kabbalah, un recibo. La recepción, el recibo, en hebreo se dice Kabbalah. Es la misma palabra exactamente. No tengo por qué cambiarla. El significado esotérico de la palabra Kabbalah en el contexto místico de la Torá
Esto es otra cosa, pero esto viene de aquí, la cadena de la recepción, de la Kabbalah, en que reciben la Torah oral. ¿Cómo interpretar esta Torah escrita y qué otros mensajes fuera del mensaje escrito fue recibido por Moshe de mano divina en el monte del Sinaí? Cuando Dios le entrega la Torah a Moshe, le dice, esto lo escribes y esto no lo escribes. Hay cosas que las vas a escribir y se convierten en Torah escrita, y hay cosas que no las vas a escribir y se convierten en Torah oral. La Torah escrita no hay problema, la tienes por escrito. Nosotros, al cabo de 2 o 3 generaciones, la Torah oral tiene que ser transmitida oralmente de maestro a alumno. Y esta cadena de transmisión, que nosotros llamamos cadena de recepción, cadena de Kabbalah, de las cosas que son transmitidas oralmente. El motivo de que hay mensajes que deben ser transmitidos oralmente es porque la letra en realidad es letra muerta. Cuando pones algo por escrito, en realidad lo estás matando. Un momento, ahora te contesto. En realidad, cuando ponemos algo por escrito, lo estamos matando porque cualquiera lo puede luego leer e interpretar como le dé la gana, mientras encaje con las palabras que estén escritas ahí, pues ya no tiene problemas, puede decir, mira, yo lo entiendo así y se acabó. En cambio, la Torah oral, cuando transmites algo oralmente, cara a cara con tu alumno, tienes más posibilidades de mirarle a la cara cuando te escucha y darte cuenta si esta persona está entendiendo el mensaje que le estás transmitiendo. Puede ser que no lo entienda bien y tú te das cuenta de que no lo entiende correctamente, entonces tú le rectificas, le dices, no, esto no hay que entenderlo de este modo, hay que entenderlo de otro modo. Entonces, la Torah oral es mucho más importante. Ok, pues por esto es tan importante tener al maestro cara a cara y verle la cara y que el maestro también vea la cara de los alumnos y pueda ver si han captado efectivamente el mensaje o no. No es que le digas un mensaje una sola vez y luego te olvides de él y a ver si se acuerda o no se acuerda. Sino que se iba repitiendo hasta la infinidad. Bueno, podemos mencionarlo aquí. Según nos explican nuestros sabios, el modo en que iban explicando los mandamientos de la Torá Moshe al pueblo, en primer lugar llamaba a su hermano Aarón y le explicaba el mandamiento una primera vez. Luego llamaba a sus 2 hijos, los 2 hijos que quedaron después de la muerte de los 2 primeros, y Moshe les explica a los 2 el mismo mandamiento exactamente en presencia de su padre Aarón. Entonces Aarón ya ha oído 2 veces de boca de Moshe el mensaje. Luego llaman a los 70 sabios del Sanedrín en presencia de Aarón y de sus 2 hijos. Y les repite Moshe el mismo mandamiento. Aarón ya lo ha oído 3 veces, sus hijos ya lo oyen por segunda vez, y ahora el Sanedrín lo oye por primera vez. Y luego Moshe llama a todo el pueblo y les explica esto una vez más. Para Aarón ya es la 4ª vez. No son explicaciones colaterales, sino que va repitiendo exactamente lo mismo 1 y 2 y 3 y 4 veces, primero en presencia solamente de su hermano, luego de sus 2 hijos de Aarón, luego del Sanedrín y luego en presencia de todo Israel. Luego Moshe se sienta
en presencia de todos los demás, y Aarón se levanta y explica lo mismo ante todos, ante Moshe y ante sus dos hijos de Aarón, ante el Sanedrín y ante todo el pueblo. Y Moshe está allí para corregirle en caso de que se equivoque. Después de explicarlo de este modo, Aarón se sienta y se levantan sus dos hijos y ellos repiten exactamente lo mismo en presencia de Moshe y en presencia de su padre Aarón y en presencia de todo el pueblo de Israel. Y así se va repitiendo, luego se levanta el Sanedrín y lo explican, y luego, dice el Talmud, quedaban entre el pueblo estudiando y explicándose mutuamente uno al otro una y otra vez hasta que esto colaba y se les quedaba en el cerebro, bien grabado. Y luego iban repitiendo una y otra vez. Esto es un sistema repetitivo que se enseñaba una y otra vez hasta que la gente no solamente es capaz de entender, sino también capaz de explicarlo en presencia del maestro. Entonces, en teoría, está claro que el mensaje ha sido captado. Por lo tanto, esto es lo que llamamos la cadena de la recepción. Esto recae ahora, la responsabilidad recae sobre Yoshua. Él es el responsable y esto es muy difícil, muy complicado. Necesitas un buen sistema educativo y por lo tanto está claro que hay que decirle que sea muy fuerte y valiente en esto, en guardar fortaleza para guardar lo que tienes y valiente para emprender nuevas metas. Y esta cadena de la recepción continuó de generación en generación hasta que al cabo de 1800 años se publicó el Talmud babilónico y la Torá oral fue puesta por escrito. Y ahora voy aquí un poco atrás, un segundo, a ver la pregunta exactamente, de Miquel. Pero ahora leemos, la que ahora leemos era oral hasta que se escribió. Ok, la Torah oral fue puesta por escrito, como ya digo, hace más o menos 2000 años, en realidad unos 18 siglos, un poco menos. La Mishnah al principio y luego el Talmud un poco más tarde. El Talmud fue puesto por escrito hace unos 1500 años. Por lo tanto, en este momento se acaba la cadena de la recepción de la Torah oral porque la Torah oral desaparece y se pone por escrito, con los enormes peligros que había, como he explicado yo ahora hace un momento, de que ahora el maestro no puede ver la cara del alumno porque está todo por escrito. Pero había otro peligro mucho más grave de que la Torah oral se perdiera a causa de los exilios y de las esclavitudes que había en aquellos tiempos. Os recuerdo que era la época de las guerras de los partos entre los romanos y los partos que tenían lugar. El campo de batalla era Babilonia, y si no cerraban rápidamente el Talmud, entonces podrían perder toda la Torah oral. Exactamente, hubo desviaciones cuando la gente no le hacía caso a la Torah oral puesta por escrito. Es cierto. Ok. Mencionamos en la clase anterior que en los días de duelo de Moshe, Yoshua olvidó gran cantidad de alajás. No se trata tan solo que hasta ahora la responsabilidad recaía sobre el gran maestro Moshe y ahora es el alumno el que debe tomar las riendas del pueblo. Debemos tomar en cuenta también el cambio radical de las condiciones. Hasta ahora estaban en el desierto, que con todas sus dificultades es como un laboratorio esterilizado. Estaban en un solo campamento, todos juntos, sin tener que ir a trabajar, etcétera, etcétera, todos en un campo ideal.
Pero ahora deben entrar a la tierra prometida, habrá guerras de conquista, cada uno recibirá su parcela y deberá tomar responsabilidad de su propia cosecha. No solamente cosecha de trigo, sino también cosecha espiritual. Es un mundo completamente diferente, un mundo nuevo, es una revolución tremenda en el modo de vivir el judaísmo, y por lo tanto las condiciones de liderazgo son completamente diferentes, y por lo tanto los peligros se multiplican, y por esto el líder debe ser muy fuerte y valiente. Y cuando nos referimos más específicamente a las condiciones espirituales, al estudio de la Torá, la dificultad es mucho mayor aún. El Talmud habla de un rabino que vivía en Babilonia, que había crecido y estudiado en Babilonia a finales del Segundo Templo y había estudiado el Talmud babilónico. Cuando emigra a la tierra de Israel, decide hacer 40 días de ayuno para olvidar el Talmud babilónico y ser capaz de estudiar el Talmud de Jerusalén. El Talmud de Jerusalén fue acabado unos 200 años antes que el babilónico. No es lo mismo la Torá de la diáspora que la Torá de Israel. En Israel estás en contacto directo con la fuente, con las raíces más profundas, mientras que en la diáspora debes conformarte con las aguas residuales, en su doble sentido. Lo que era suficiente durante la estancia en el desierto no basta cuando se trata de ponerlo en práctica en la Tierra Santa. De pronto entran, ya no es un lugar esterilizado, de pronto entran bichitos de por todas partes, y para esto se necesita mucho más valor y mucha más valentía, y por lo tanto necesito decirle, sé muy fuerte y muy valiente. ¿Entendido? Por lo tanto, esta es la explicación del por qué cuando se refiere aquí al estudio de la Torá, hay que decirle, sé muy fuerte y valiente. Y no te desvíes a derecha ni a izquierda. A veces no puedes ir, a veces no puedes ir recto, en línea recta, porque hay una montaña, hay una pared enfrente de ti. Entonces no tienes más remedio que desviarte a la derecha o a la izquierda, pero luego tienes que saber retomar la dirección original sin perderte. Y esta es la responsabilidad del líder, por supuesto. Versículo 8, este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esto de meditar en él día y noche, nuestros sabios lo entienden como un mandamiento que no aparece en la Torá, pero que nos obliga a todos y no solamente a Yoshua. La Torá repite varias veces la necesidad y la obligación de estudiar, pero no menciona unos tiempos determinados. Y solamente aquí dice de día y de noche. Según Maimónides, el estudio de la Torá tiene mucho más valor cuando es de noche, como estamos haciendo nosotros aquí. Aquí en Israel estamos ya noche cerrada, en España no sé, y en Sudamérica debe ser aún de día, mediodía, no sé. Ya me dirá el señor Francisco Bravo qué hora tiene en su lugar. Sí, aquí también, aún no se ha puesto el sol, ¿verdad? En Mallorca no se ha puesto el sol aún. O que ya sí, no sé. Sí, se ha puesto el sol. Ok. Bueno, ¿qué dice Maimónides? Así dice en sus leyes de estudio de la Torá. A pesar de que estamos obligados a estudiar la Torá de día y de noche. ¿Dónde está usted, don Francisco? ¿En España? Pensaba que estaba en Sudamérica. En Málaga. Vale, pensé que estaba en Sudamérica. Muy bien, en Málaga, claro. En Málaga ya es de noche. Ok, no nos metemos ahora en esto. Un segundo, Sara, perdón.
luego te lo explico si quieres particularmente. Aquí estamos hablando Maimónides. Vamos a regresar a Maimónides, luego si tengo un poco de tiempo te lo digo. A pesar de que estamos obligados a estudiar la Torá de día y de noche, no aprende la persona la mayor parte de su ciencia más que de noche. La mayor parte de la ciencia se aprende de noche. Por lo tanto, quien quiera adquirir la corona de la Torá, que se cuide en todas las noches a no perder ni una sola en sueño o en comida y bebida o en charla, sino que se aplique en el estudio de la Torá y de las ciencias. Dicen los sabios que la cosecha de la Torá es la noche. Levántate y canta por la noche. El estudio de la Torá tiene que ser como una canción. Tienes que vivirlo, no solamente tu parte intelectual, sino también tu parte, digamos, anímica. Canta por la noche. Y los que se ocupan de la Torá por la noche tienen, perdón, aquí tiene que haber una N, tienen un hilo de misericordia sobre ellos durante el día. Pues dice, de día ordenará el Señor su bondad, y por la noche su canción conmigo, oración al Dios de mi vida. Y explican nuestros sabios que cuando ordenará el Señor su bondad de día, cuando por la noche su canción esté conmigo, a condición de que por la noche su canción esté conmigo. Si cumples con esto, con este requisito de que por la noche cantas la Torá, entonces de día el Señor ordenará su bondad. Y los hogares en que no se oye la voz de la Torá por la noche, el fuego los consume. El fuego consume el hogar en el que no se oye la voz de la Torá. Por supuesto que cuando uno estudia la Torá, tiene que pronunciar las palabras de un modo que pueda oírse. No tiene por qué gritar, no tiene por qué decirlo ni siquiera en voz alta, así como estoy diciendo yo ahora. Puede ser que lo estés susurrando, esto ya me sirve, pero tiene que pronunciar las palabras. Si no las pronuncia, no sirve para nada. Por supuesto que no todos pueden quedarse en vela toda la noche estudiando, pero sí estamos obligados a dedicar un tiempo de la noche, unas horas, o cada uno según su capacidad y posibilidad, en el estudio de la Torá. Ahora, Sara ha mencionado antes que el estudio de los salmos por la noche. El Talmud menciona que la Torá escrita se estudia de día y la Torá oral se estudia de noche. El problema es que esto aparece en libros muy antiguos, ya desde siempre se estudia el Talmud, la Mishnah, que es Torah oral, se estudia de día y de noche. O sea que ya no se hace la diferenciación entre el estudio de Torah oral solamente de noche y de Torah escrita solamente de día. Hay quienes dicen que a pesar de esto, intentar no estudiar la Torah escrita de noche, pero como estamos viendo nosotros aquí, estamos estudiando Torah escrita, que es esto que estamos viendo aquí. Cuando habla de Torah escrita se refiere a todo el Tanaj, como el libro de los Salmos que está en los Ketuvim, y nosotros decimos que sí, que se puede estudiar la Torah escrita también de noche. Al llegar la noche te tenías que acostar o estudiar, exactamente, sin otras opciones. No solamente esto, sino que la Torah oral de noche, porque de noche puedes repetirla oralmente, no la tienes por escrito, la recitas oralmente, de memoria, y por lo tanto tiene sentido quedarse estudiando la Torah oral de noche. Hoy en día no tenemos estas limitaciones. Se puede estudiar cualquier tema, tanto de día como de noche, estudiar cuanto más posible. Si hay alguna de estas limitaciones que a causa de esto
no vas a estudiar nada, pues esto seguro que no está bien. Mejor que estudies lo que sea, tanto de día como de noche, que no hacerle caso a estas limitaciones que has mencionado tú ahora aquí, que es verdad que hay algunos que lo mencionan, esto es según la Kabbalah, nosotros no estamos aún a nivel de Kabbalah, dejémoslo en nuestro propio nivel, estudiar cuanto más posible mejor. Ok, hemos visto por lo tanto este versículo de aquí, que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Versículo 9, aparece por tercera vez la expresión sé fuerte y valiente. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué repetir 3 veces y otra que veremos a continuación al final del capítulo? ¿Por qué repetir 3 veces que sea fuerte y valiente? Basta con una vez y ya lo he entendido. ¿Por qué repetirlo? Pues será porque se refiere a 3 cosas o 4 diferentes. El Creador le amonesta 3 veces, diciéndole que sea fuerte y valiente. En el gobierno del pueblo, versículo 6, como dice, tú darás a este pueblo posesión de la tierra, o sea, tú harás la conquista y luego la repartición entre las tribus, el gobierno del pueblo, para esto necesitas ser fuerte y valiente. Luego, la segunda vez en el estudio de la Torah, el versículo 7, como hemos visto, cuídate de cumplir toda la Torah, se refiere al cumplimiento de la Torah, a la responsabilidad que tiene de la transmisión o de la recepción de la Torah. Y el tercer versículo, el versículo 9, que es el que estamos viendo ahora, en la guerra, como dice, que no temas ni te acobardes, esto se refiere a cuando tiene que plantar batalla al enemigo. Y luego, ya hemos visto que al final del capítulo, en el versículo 18, también el pueblo le anima a que imponga su autoridad. Veremos en el versículo 18, el que tiene una Biblia abierta puede ya verlo ahora. Versículo 18 dice, cualquiera que se rebele, etcétera, será muerto. Justifica la acción de la guerra, no la justifica, la obliga. Es obligatorio plantar batalla a los que, en los casos necesarios que no vamos a explicar ahora, lo vamos a ver, esto es una buena pregunta, la vamos a ver a continuación en otras clases, en qué casos no solamente justifica la guerra, sino que la guerra es obligatoria, la acción armada como orden de Dios, exactamente. ¿Cuál es el motivo y cuáles son los límites? Esto lo vamos a estudiar, es algo, sí, estremece, ¿y qué? También hay que ajusticiar a los asesinos, hay que matar al asesino, y no solamente a los asesinos, sino a otros bastantes que infringen la ley, es obligatorio darles muerte. Por supuesto, no puede hacerlo cualquiera, no cualquiera puede decidir si este se merece la pena de muerte o no, tiene que haber un tribunal, que sean de jueces que han recibido su cargo de un modo correcto. Lo mismo la acción armada, no cualquiera puede decidir cuándo voy a la guerra y cuándo no. Yo en teoría también estoy en contra de la pena capital, pero la Torah no está en contra. La Torah dice que debe aplicarse en casos determinados. Es cierto que el Talmud dice, la Mishnah dice, que un tribunal que daba pena de muerte una vez en 7 años ya lo llamaban sangriento, un tribunal sangriento, porque esto no se daba muchas veces. Pero en teoría esto puede darse y se daba. Aparece en la Torah. Si nosotros queremos ir según la voluntad divina, entonces esto está dentro de la voluntad divina. Hay que saberlo. Lo mismo que la guerra. Bueno, esto ya lo veremos. El libro de Yoshua está lleno de guerras y debemos entender, esta pregunta es muy buena, está bien formulada y está en su lugar.
pero la respuesta no la voy a dar ahora. Anteriormente, Moshe ya había animado de este mismo modo a Yoshua, como hemos visto en el libro de Dvarim, en el capítulo 31, llamó Moshe a Yoshua y le dijo ante todo Israel, sé fuerte y valiente, pues tú vendrás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría y tú se la heredarás. Ok, entonces, Moshe ya había animado con esta misma expresión, sé fuerte y valiente, a Yoshua. Por lo visto, hay algo en la personalidad de Yoshua que necesita que le estén animando continuamente a que sea fuerte y valiente. Él no es muy así, por lo visto. Por lo visto no es muy fuerte y no es muy valiente, a pesar de que fue el primer general que sale a la batalla. Lo he entendido, sí. Miquel, no te preocupes, he entendido lo que dices. Yoshua es el primero que sale a la batalla contra Amalek, apenas han salido de Egipto, han pasado muy poco tiempo, apenas un mes y pico, y ya tiene que plantar batalla a los amalequitas, y Yoshua es el capitán del ejército que va a luchar contra los amalequitas. Por lo tanto, era fuerte y valiente. Esto ocurrió hace 40 años, ha pasado tiempo. Aún así, los retos que la esperan, como ya hemos visto antes, en la conquista de la tierra de Israel, en los cambios radicales que va a haber en todo el modo de comportamiento, todo esto justifica que le estén animando. Cualquier persona necesita continuamente que le animen en lo que está haciendo. Todos tenemos debilidades, todos tenemos necesidad importantísima, o sea, necesidad muy fuerte de que nos animen a que continuemos lo que estamos haciendo, y por lo tanto aquí, como ya vemos, se le anima varias veces a Yoshua con esta expresión. Vamos a terminar con estos dos versículos siguientes. Entonces Yoshua dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo, preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Dentro de 3 días, ya mencioné que en la clase anterior, que empezamos este capítulo y este libro, empezamos en el día 7 del mes de Nisan, que son 30 días después de la muerte de Moshe, que murió el día 7 de Adar. El día 7 de Adar muere Moshe, 30 días después es el día 7 de Nisan, y es cuando empieza este capítulo. Y dice, dentro de 3 días, o sea, el día 10 de Nisan, cruzaréis el Jordán. Y esto lo vamos a ver, está claro en los versículos, se puede comprobar con muchísima facilidad, aparte de que lo dice claramente, que cruzaron el Jordán el día 10 de Nisan. Es un versículo. Ok, con esto terminamos la clase de hoy, porque los últimos versículos, desde el versículo 12 al versículo 18, habla de un tema de los rubenitas y los gaditas que no tenemos más remedio que verlo por separado. Es un tema un poco largo, y por lo tanto, sí, a mí también se me ha hecho corta, y por lo tanto le vamos a dedicar el tiempo que necesita. Ok, la pregunta de Miquel, ¿cuál era el número de los israelitas en aquel momento? 605.350, si no me equivoco, o algo parecido. 600.000 más o menos, un poco más de 600.000. Varones de entre 20 y 60 años. El número aparece en el libro de Bamidbar, libro de números, casi al final, cuando hace el censo en la parashá de Pinhas. La parashá de Pinhas se hace el censo,
y al final del censo estoy buscando, está en el capítulo 26, y dice, perdón, 600.001, 601.730. Este es el número que he dado antes es el número que darían, el número cuando salían de la tierra de Egipto. En realidad el número menguó, se hizo más pequeño en los 40 años que se pasaron por el desierto. Unos 3.000 personas menos a lo largo de los 40 años han menguado, no han crecido, sino que han menguado. Ok, como ya digo, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos, si Dios quiere, en la semana que viene, el domingo que viene, con este versículo 12, etcétera, hacia adelante. Shalom, shalom, buenas noches a todos. Shalom, shalom, Nisan, estupenda